bajo el pesado yugo de la represión, perseguidos clandestinos, sin patria ni rey ni Dios, luchando nuestra manera, luchando la transición. Buenas tardes a todas y a todos. A una breve presentación que seguramente la mayoría conoce a Miguel Arenas, abogado laboralista, es de Nou Barris, miembro del colectivo Ronda, profesor en la Universidad Pompeu Fabra en el Departamento de Derecho del Trabajo y especialista en temas relacionados con el ámbito de la seguridad social. Ha participado y a cabo en muchas conferencias de Marea Pensionista y en Salven las pensiones de Nou Barris. Bueno, el acto, la conferencia de hoy está relacionada o está dirigida a que Miguel nos desgrane todas las joyas del documento del Pacto de Toledo, ¿no? Mantenimiento y mejora del sistema público, separación de fuentes, mantenimiento, fondo de reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que tiene la palabra, y ojalá que la tengas, Miguel, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la... Perdóname 30 segundos. Vamos a tener lo que dure, hemos estimado entre 40 y 45 minutos, la conferencia de Miguel, digo su exposición, o si necesita más tiempo, acaba antes, como él considere oportuno, y después abriremos un turno exclusivo de preguntas. Serán preguntas nada más. Él las contestará y si luego nos queda tiempo, abriremos un segundo turno para intervenciones, para si alguien quiere decir lo que considere oportuno. Miguel, adelante. Vale. Bueno, con el problema de conexión que tenemos, si en cualquier momento dejáis de escucharme, avisadme, ¿vale? Para que así paro y volvemos a establecer la conexión, ¿vale? Bueno, pues empezamos sin más demora, que yo creo que el debate va a ser más enriquecedor que lo que yo pueda decir, y agradeceros la invitación, evidentemente, y más cuando viene de Marea Pensionista Nou Barris, ¿no? Que sí que es mi barrio y orgulloso de estar aquí, ¿no? El tema es que el documento que se ha elaborado para el mantenimiento y sostenimiento de las pensiones que ha elaborado la Comisión del Pacto de Toledo, pues yo creo que es una encerrona bastante preocupante, porque nos deja en una situación, yo creo que de indefensión con respecto a lo que teníamos años atrás, ¿no? En el último intento de reunión de la Comisión del Pacto de Toledo previo a esta, teníamos ahí esa voz discordante de Podemos, y que hoy ellos mismos han reconocido que para poder continuar con el pacto de gobierno, pues les obliga a firmar este pacto actual, ¿no? Y eso, pues bueno, aparte de la CUP, que es lo único que ha votado en contra, pues nos lleva a una situación, insisto, de una situación bastante compleja para poder intentar revertir lo que allí se vaya a acordar en aplicación de este documento. Pero bueno, sin más preámbulos, entro a desgranar ese documento que tiene bastantes páginas. Yo lo he colgado en mi blog, hace poco que estaba inaccesible, ahora ya se puede acceder al mismo. Y bueno, antes que nada, lo que hace este documento es hablar de la preocupación que tiene el Pacto de Toledo actualmente, pero dice que su origen ya venía en los antiguos pactos de la Moncloa, por obtener, con respecto a las pensiones públicas, el equilibrio financiero. Dicen que esa es su gran preocupación. Y entonces, para demostrar que la situación no es todo lo buena que ellos querrían o que debería ser, hacer un análisis de cuál es el actual sistema de pensiones y la situación en la que se encuentra. A mí me gustaría dar 4 números, por farragoso que sea, porque creo que nos sitúan un poco en ese contexto. La primera cifra que ellos nos dan es con respecto a las pensiones contributivas. Y aquí ya nos dicen la primera gran mentira, porque nos están diciendo que el número total de pensiones contributivas actualmente a 1 de enero del 2020, que es cuando dan el dato, es de 9.801.000 pensiones, cuando dicen en 2011 eran 8.749.000. Y digo que es la primera gran mentira porque están comparando dos conceptos que no son homogéneos. Sí, es cierto que hoy tenemos 9.800.000 pensiones, pero no es cierto que en 2011 fueran 8.749.000. Eso era el número de pensionistas, que no de pensiones. Y hay muchas personas, o hay un 1,10% de pensionistas que cobran 2 pensiones. La pensión de jubilación, por ejemplo, la pensión de viudedad, son compatibles y eso nos lleva a que la media por pensionista es de 1,10 pensiones. Y hacen esa primera comparativa para intentar demostrar que de alguna forma el número de pensiones se ha disparado. Insisto, lo que comparan son pensiones con pensionistas. Hoy, en el 2020, no llegamos a 9 millones de pensionistas totalmente, ¿vale? Estamos cerca de esa cifra, pero no se llega. ¿Han crecido las pensiones? Evidentemente que han crecido, tiene que ser así, pero no el número que nos están diciendo. El segundo dato que nos dan
es importante por algo que diré luego, es el desglose por regímenes de seguridad social. Y nos dicen que el 72,5% de las pensiones del sistema son del régimen general, es decir, de aquellas personas que hemos trabajado por cuenta ajena. Y un 20,2% son del régimen de trabajadores autónomos o trabajadores por cuenta propia. Es decir, prácticamente el 93% de las pensiones o son del régimen general o son de trabajadores autónomos, quedando otros, como por ejemplo el régimen de la minería, en un apartado mucho más pequeño y más a día de hoy anecdótico que otra cosa. Cuando nos hacen el desglose por clases de pensiones, ahí sí que nos dice la verdad. La pensión reina del sistema es la pensión de jubilación. Más de un 62% de las pensiones actuales son de jubilación. Y por detrás, a bastante distancia, está la pensión de viudedad, y aún así es prácticamente una cuarta parte de las pensiones del sistema. Muy lejos quedan la incapacidad permanente, que no llega al 10%, o la pensión de orfandad, que llega a ser solamente un 3,5%. Con la incapacidad permanente, que casi llega a ese 10% que estoy apuntando, sí que hay que poner en cuestión una situación, y es que cuando se llega a la edad ordinaria de jubilación, el pensionista por incapacidad permanente pasa a englosar la lista de ese 62% de pensionistas de jubilación. Entonces, claro, las incapacidades permanentes nunca crecerán mucho porque siempre habrá ese trasvase entre la situación de incapacidad permanente de la pensión por no poder trabajar a la pensión por jubilación porque le pasan a denominar de esa manera. En cuanto a la evaluación de la cuantía de las pensiones, sigue el documento del Pacto de Toledo. Nos están diciendo que el importe medio de la pensión de jubilación es ahora en el 2020 de 1.154 euros. Insisto, de la pensión de jubilación. Y de la pensión media, teniendo en cuenta todas las pensiones del sistema, la viudedad, la incapacidad, la orfandad, es de poco más de 1.000 euros. Lo que pasa es que, lo que siempre os digo, las estadísticas son mentiras. Me parece muy bien que nos digan que la pensión de jubilación es de 1.150 euros, pero no nos dicen cuál es la pensión media en hombres y cuál es la pensión media en mujeres. ¿Por qué? Porque entonces quedaría muy patente la brecha de género y esos 450 euros de diferencia que hay entre la pensión que recibimos los hombres y la pensión que recibe finalmente una mujer cuando accede a la pensión de jubilación. También nos hace un apunte sobre otras pensiones del sistema que no son las estrictamente contributivas del sistema de seguridad social. Nos habla de las pensiones de clases pasivas, las que cobran los funcionarios que son atendidos por las mutualidades que se crearon en su momento y que son una clase a extinguir, porque desde el 2011 cualquier funcionario que sea de nueva creación ya pasa directamente al régimen general de seguridad social, pero sí nos dice que hay 635.000 pensiones de clases pasivas y nos dice incluso cuál es el coste de las mismas, que son más de 1.150 millones de euros mensuales. Lo que no nos quieren decir en este caso es cuál es la pensión media, como si no fuéramos capaces de calcularlo, simplemente si tenemos tantas pensiones reconocidas y el coste es tanto, pues es fácil saber cuál es la pensión media. La pensión media en clases pasivas es de 1.810 euros, es decir, es prácticamente de 600 euros más que la pensión de jubilación media en el régimen de seguridad social. En cuanto al coste de las pensiones, pues sí, es un coste elevado, eso no nos vamos a engañar. Estamos hablando de que mensualmente el Estado tiene que asumir 9.900 millones de euros para pagar nuestras pensiones, evidentemente, pero cuando hablamos de cifras macroeconómicas, pues hombre, eso no es tanto dinero y ya sabemos, todos lo hemos discutido muchas veces, que la relación que hay entre el gasto en pensiones en España y el Producto Interior Bruto no llega prácticamente al 12% cuando hay países como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera, que tienen niveles muy superiores de gasto de PIB con respecto al que tiene España. También ese documento hace una referencia a la edad de jubilación. Es algo que les tiene hondamente preocupados y ellos quieren que se acerque, dicen, la edad real de jubilación a la edad legal de jubilación. Lo que pasa es que aquí nos mienten. Nos están diciendo que sí, que se ha incrementado la edad de jubilación real, que ya prácticamente está en 64 años y medio, pero siguen utilizando como parámetro los 65 años, cuando ya sabemos que hoy tenemos dos edades ordinarias de jubilación. Hay gente que se jubila con 65 años y 10 meses en este año 2020, pero hay gente que se jubila con 65. Eso va a depender de la carrera de cotización. Las carreras de cotización largas se podrá acceder con 65 años, en el resto no. Bueno, ellos dicen que hay esa adecuación y que se va incrementando esa edad real de jubilación, que insisto, les tiene preocupadísimo. A partir de ahí, lo que hace el documento también menciona las pensiones no contributivas, pensiones muy indignas de 395 euros mensuales, es poner el acento en lo muchísimo que ha trabajado la Comisión del Pacto de Toledo durante todos estos años, desde el 95 para aquí, para tratar el sistema de pensiones. Y de los numerosos expertos, interlocutores sociales
y las reuniones que han realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y que están tan preocupados que tienen en cuenta y quieren aplicar la normativa europea en materia de pensiones. Hablan de la Carta Social Europea, de los diferentes tratados de la Unión Europea, pero cuando dentro de ese énfasis por la normativa europea quieren poner el acento en algo, lo hacen en algo que no es norma, y lo hacen en el libro blanco de las pensiones, que no es ninguna norma que se haya aprobado en ningún parlamento. Y ahí sí, ahí dicen que tienen 3 grandes preocupaciones. El primero de ellos es cómo hacer frente al incremento de la esperanza de vida. Y están tan preocupados por ese tema que en ese mismo documento del Pacto de Toledo hay numerosos gráficos y estudios en los que tratan cuál será el incremento de la esperanza de vida y nos llegan a situar incluso en el año 2049. Pues mira, yo no sé el año 2049 si se cumplirán esos parámetros de incremento de esperanza de vida que ellos dicen, pero si hace 2 años atrás hubiéramos pensado en cuál sería la esperanza de vida en el 2020 sin saber que iba a venir el COVID, pues seguramente todos esos estudios están absolutamente equivocados, ¿no? Pues ya digo yo que hacer esas estimaciones para el 2049 me parece absolutamente desmesurado y sin ninguna cuestión y sin ninguna aplicación práctica, porque no sabemos qué va a pasar dentro de 30 años. También ponen énfasis en una preocupación que tienen que les está atosigando a todos, y es el de remover, dicen ellos, los obstáculos a la movilidad de los trabajadores dentro del sistema de pensiones para poder acceder a planes complementarios. Luego entrar en ese tema, es que evidentemente una de las preocupaciones que ellos tienen es que nos tenemos que hacer planes de pensiones, sean laborales o sean individuales, sí o sí. Y el tercero es, dicen, asegurar la adecuación de la cuantía de las pensiones. Luego entrar en este tema, porque creo que el lenguaje a veces es importante, ¿no? Y hablar de adecuación no es hablar de dignidad de las pensiones. Y puede ser que esa adecuación lleve a pensiones indignas. Luego lo veremos porque una de las recomendaciones fue incluso suprimida dentro del documento del Pacto de Toledo. Bueno, pues a partir de ahí ellos dicen que el sistema tiene que ser financieramente sostenible y a partir de ahí sueltan todas sus recomendaciones. La primera que hacen es una consideración preliminar. Y yo, la verdad es que aquí me hago una reflexión en tono de ironía, pero lo que yo me pregunto es que no sé quién ha escrito este documento, porque la verdad es que no sé quién es el redactor. Pero yo cuando lo estaba leyendo, pues ostras, no sabía si estaba leyendo un documento jurídico o si estaba leyendo Oliver Twist. Y perdóname de verdad la ironía, pero es que incluso hace reflexiones a que con este nuevo Pacto de Toledo se va a avanzar para tener un modelo de sociedad que no sea, dice, tan tacaño como el anterior. Habla incluso de las mezquindades, preocupaciones del rico y las miserias y penalidades del pobre. Y, hombre, yo creo que a día de hoy no se tiene que hablar en este tono, no se tiene que hablar en este lenguaje. Insisto en la idea, hablamos de pensiones dignas, hablamos de pensiones suficientes, hablamos de tener un nivel de vida adecuado. Cotizar a la Seguridad Social tiene que llevar a tener una pensión que te permita vivir cuando desaparezca o la capacidad laboral porque tu salud ha menguado o porque cuando llegas a una edad determinada ya tienes el derecho a disfrutar la misma, ¿no? Utilizar ese lenguaje me parece absolutamente desmesurado. A partir de ahí, la recomendación 0 que ellos realizan es la de defensa, dicen, del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones. Vale, pues sí, claro que hay que defender el mantenimiento y la mejora del sistema. Incluso ellos hacen una reflexión y lo que dicen es el sistema de reparto es el que tiene que seguir prevaleciendo y no se puede cuestionar. El sistema de reparto es que los actuales trabajadores que cotizan a la Seguridad Social son los que están haciendo frente a las pensiones que ahora mismo se están pagando. Y el día de mañana los hoy trabajadores pasarán a ser pensionistas y los futuros trabajadores serán los que a su vez mantendrán el sistema de pensiones. Un sistema de capitalización es todo lo contrario, es que sea el propio trabajador el que tenga una hucha donde deposite sus cotizaciones para el día de mañana rescatarlas. Evidentemente los sistemas de capitalización han fracasado en todos los países donde se ha instalado. Un ejemplo claro, por ejemplo, es Chile, o otro ejemplo es Estados Unidos, ¿vale? Evidentemente que defienden que el sistema tiene que ser de reparto, es que no puede ser de otra forma. De hecho, nuestra propia norma de seguridad social, en el artículo 110, así lo dice, el sistema es de solidaridad y es de reparto. No se tiene ni tan siquiera que cuestionar que se tenga que producir ese cambio. Pero cuidado, que sí que tenemos ramalazos de sistemas de capitalización en nuestro sistema público de pensiones. Son precisamente las que derivan de accidente de trabajo o enfermedad profesional, que están subvencionadas a través de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que reciben las cotizaciones de las empresas y trabajadores, y estas no siguen un sistema de reparto, sino un sistema de capitalización para pagar esas pensiones. Cuidado que tenemos ahí, insisto, de forma oculta, pero sí tenemos algunos rasgos de ese tipo de sistema. La recomendación número 1. Hablan de la consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero. Pues claro que sí, las cotizaciones a la Seguridad Social tienen que dedicarse exclusivamente
a financiar las prestaciones contributivas. Pues no puede ser de otra manera, no debe ser de otra manera. Y todo lo que no sean prestaciones contributivas, que tengan que ser hechas frente con otras aportaciones del Estado. Estamos hablando de las prestaciones no contributivas, de las prestaciones familiares e incluso creo que debería añadirse aquí lo que es el tema de la asistencia sanitaria. El problema es que el Pacto de Toledo dice que van a reequilibrar las cuentas y el calendario lo tienen previsto para el 2023. Bueno, pues yo no sé si en el 2023 vamos a conseguir tener reequilibrado el sistema o no, pero con todo el fenómeno COVID, con todos los ERTEs COVID, con todo el tema de exoneración de cuotas a la seguridad social que está pasando inadvertido en el discurso jurídico. Se habla mucho de esa exoneración de cuotas a las empresas en tanto en cuanto tienen, entre comillas, esa prohibición de despedir, ese compromiso de mantenimiento de empleo que va aparejado a la prestación de desempleo que cobran los trabajadores, ya que las empresas no tengan que cotizar, pero esas cotizaciones las tiene que asumir el Estado, y el Estado somos todos nosotros. Y eso va a suponer que cuando acabe el año 2020 y cuando acabe el año 2021 va a haber un déficit importante por esa pérdida de cotizaciones a la seguridad social. Pero bueno, que hagan esa separación de fuentes, pues está muy bien, pero tengamos mucho cuidado, porque si lo que vamos a tener que hacer es tener que financiar todas esas prestaciones que sean no contributivas a través de aportaciones estatales, las vamos a pagar, pero las vamos a pagar, me creo yo, que no va a ser con el impuesto de sociedades, sino que va a ser a través de IRPF, del impuesto de los trabajadores y también de los pensionistas, y a través de, seguramente, el IVA. O sea que mucho cuidado, que no quieren tocar las cotizaciones, pero igual lo tenemos que pagar nosotros con impuestos. La recomendación segunda, hablan de mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones. Pues no puede ser de otra manera. De hecho, vuestro movimiento nace precisamente por esa gran lucha que fue establecer el IPC real en la revalorización de las pensiones y no ese raquítico 0,25% del índice de revalorización que se inventó el señor Rajoy. Desde aquel famoso Real Decreto Ley 28/2012 hasta el día de hoy ha llovido mucho, pero se ha sufrido una devaluación de todas las pensiones que ya estaban reconocidas en aquel momento y las que se han ido reconociendo durante todos estos años. El 0,25% se demostró que fue un invento del señor Rajoy para infravalorizar las pensiones, pues qué menos que recuperar el IPC. Ya no hablo de recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido durante todos estos años, que se ha perdido realmente, pero por lo menos que las pensiones a partir de hoy estén aseguradas con el IPC real. ¿Sí? Ah, no, escucha. Es que alguien está hablando, lo escucho de fondo. Por favor, si no, silencio. Venga, sigue, Miguel. Vale. Hablan en esa recomendación segunda de que debe ser por ley como se garantice la revalorización del IPC. Pero yo es que insisto en lo que hemos luchado durante todos estos años. No es que tenga que estar integrado en la ley, es que tenemos normativa europea, el Código Europeo de Seguridad Social, el convenio OIT número 102, la propia Carta Social Europea, que así lo están diciendo. Las pensiones se tienen que revalorizar según se incremente el coste de la vida. Recomendación tercera. Recomendación tercera es de las que hace daño, es el fondo de reserva. Ahora nos vuelven a decir que después de esa recomendación segunda, cuando se logre el equilibrio en el déficit, pues hay que dotar ese mecanismo. Sí que es verdad que dicen que ese mecanismo, que esa hucha de las pensiones, no tiene que ser para resolver las situaciones de déficit estructural, sino que lo que tiene que servir es para momentos puntuales poder ayudar. Pero, claro, aquí tenemos que hacer una reflexión muy seria. Es que este fondo llegó a tener 66.000 millones de euros y a día de hoy está prácticamente vacío. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué han hecho durante todo este periodo para que aquel ahorro que pudimos realizar en su momento, sin embargo, ahora suponga tener prácticamente una hucha a cero? No, yo creo que está muy bien tener un fondo de reserva, pero creo que lo que hay que hacer al final es destinar, si estamos en un sistema de reparto, las cotizaciones a que las prestaciones tengan una situación digna. Durante estos últimos años se podía haber destinado ese déficit precisamente, esa hucha de las pensiones, precisamente a revalorizar las pensiones, y eso ni se planteó en ningún momento. Recomendación cuarta. Dicen integración y convergencia de regímenes. Lo que quieren, ya hace muchos años que se habla de eso, es que haya exclusivamente dos regímenes. El régimen de seguridad social para trabajadores por cuenta ajena, el régimen general, y por otra parte el de trabajadores por cuenta propia o trabajadores autónomos. Pero por eso os daba los datos iniciales. Ya prácticamente el 92-93% de las pensiones del sistema están incluidos en uno de esos dos regímenes. ¿Que hay que converger hacia esos dos? Pues bueno, me parece muy bien que se tenga esa intención, pero lo que no cabe es que luego, cuando se hace esa convergencia, se realicen sistemas especiales dentro del mismo. Tenemos un ejemplo claro, es el tema de las empleadas del hogar. Dejan de ser un régimen especial, se integran en el régimen general de la Seguridad Social,
pero cuando llega la hora de la verdad, sí, están en el régimen general, pero no tienen desempleo, pero no tienen fondo de garantía salarial, pero es que resulta que no tienen derecho ni a la integración de lagunas, pero es que incluso el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha planteado a Europa que la jubilación anticipada voluntaria para las trabajadoras del hogar es una mera quimera, es inconstitucional y no se atiende a los principios comunitarios de no discriminación entre hombres y mujeres, porque no pueden jubilarse con 63 años, porque su pensión es muy baja y no alcanza el mínimo, y con lo cual se les está vedando ese acceso a la pensión de jubilación anticipada. Entonces, me parece muy bien, insisto, esa convergencia, pero hagamos una convergencia real. Realizar luego, insisto, sistemas especiales y diferenciaciones dentro de los mismos no sirve para nada y no sirve para converger en tener prestaciones homogéneas, que es lo que deberían tender a realizar. Recomendación 5. Hablan de la adecuación de las bases y periodos de cotización. Esta es una de las más peligrosas de las recomendaciones que están realizando. Lo decía antes, más del 60% de las pensiones del sistema son de jubilación. Por lo tanto, si quieren recortar, ¿por dónde atacar primero? Pues a la pensión de jubilación, simple y llanamente. Insisto, es la pensión reina del sistema, es la que es la más alta en pensión media del sistema y es la que recoge a más jubilados, prácticamente a 6 millones a día de hoy. ¿Y qué quieren hacer? Pues ellos están debatiéndose en 3 parámetros principalmente. El primero de ellos es el cálculo de la base reguladora. Cuando acabemos con la aplicación de la Ley 27/2011, la reforma de las pensiones del señor Zapatero, todas las pensiones de jubilación se calcularán como mínimo con 25 años. Cuando acabemos con esa convergencia, también nos encontraremos que para alcanzar el 100% de la pensión tendremos que haber cotizado 37 años. Y lo único que se mantiene igual que antes es el acceso a la jubilación con 15 años de cotización genérica, porque luego hay la específica de cotizar 2 años en los últimos 15. Todo eso se lo van a replantear. Sí que es verdad que hacen algún tipo de guiño al pensionista. Bueno, pues intentaremos que aquellas largas carreras de cotización que puedan haber sufrido una merma en los últimos años, pues puedan escoger algún año para realizar el cálculo de la pensión, etcétera, etcétera. Pero esto es un cajón desastre para ampliar el cálculo de la pensión a lo que ellos siempre quieren, que es a toda la vida laboral. Al que haya trabajado 40 años seguramente no le afectará o le afectará poco. Pero aquellas personas que accedan con 15 años justos de cotización o con 20 años de cotización van a sufrir una merma en su pensión final que va a ser superior a la de este cálculo de los últimos 25 años. Tampoco me parece de recibo que quieran aumentar en más de esos 37 años el tiempo de trabajo necesario para lucrar la prestación al 100%. O sea, insisto, mucho cuidado con esta recomendación 5, porque yo creo que por aquí es por donde quiere hacer el recorte más importante. Y solamente acabar esta cuestión poniendo el acento en el tema de la cotización mínima de 15 años para acceder a la pensión de jubilación. Eso no es un regalo del legislador. Que el legislador diga que nos parece bien mantener en 15 años el tiempo de cotización para acceder a la pensión de jubilación, insisto, no es un regalo, porque eso viene establecido también en el convenio OIT número 102 de disposiciones mínimas en materias de seguridad social y viene en un artículo de idéntica redacción en el Código Europeo de Seguridad Social que fue ratificado por España en el año 96. Son esos concretos tratados internacionales los que dicen que son 15 años los que se necesitan para acceder a una pensión de jubilación y cualquier medida que tomara el gobierno en contra de esa previsión normativa sería contraria al tratado internacional y creo que sería nula. La recomendación 6ª, incentivos al empleo. Bueno, esto es una gran lacra que venimos padeciendo desde hace muchos años y parece que ahora el Pacto de Toledo quiere poner aquí su acento. Los incentivos al empleo son esa reducción en las cotizaciones que tienen muchos empresarios por el simple hecho de contratar. Y no por contratar a personas en una situación de especial vulnerabilidad, sino por contratar a cualquiera que quiera trabajar y no esté incluido en ningún grupo de marginalidad, como ahora comentaré, ¿no? Aquí sí que el Pacto de Toledo está poniendo el énfasis y dice, bueno, pues esos incentivos no decimos que tengan que desaparecer, pero con financiación a la seguridad social no puede ser para todo el mundo, debería ser pues para aquellos colectivos más desprotegidos, hablando de las víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, para los jóvenes, para los parados de larga duración, aunque eso ya empiezan a ser muchos colectivos, ¿no? Pero sí, ahí sí que hace esa referencia a que eso no debería mermar las arcas de la seguridad social, pues completamente de acuerdo con ello. Ya basta de financiar a las empresas por contratar para trabajar, que en realidad lo necesitan, el incentivo tiene que ser ese, el obtener el lucro con su actividad y punto. La recomendación 7 habla de la modernización e información al ciudadano.
Esta ya fue una cuestión que planteó en su momento Zapatero en el año 2011 y es una cuestión que no es que la queramos los ciudadanos. Quien está muy interesado en esta situación son los bancos, son las entidades financieras y las compañías aseguradoras. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos es que recibamos la información suficiente para saber que vamos a tener una pensión muy baja. Y cuando veamos que vamos a tener una pensión muy baja, entonces a partir de ese momento asustarnos. Pero para asustarnos nos tienen que dar el cálculo de nuestra pensión de jubilación. De hecho, hoy mismo aparecían noticias en algunos medios que se va a iniciar una campaña en la que se va a remitir vidas laborales y bases de cotización de los últimos 20-21 años a todos los trabajadores del sistema o que estén más cerca de la edad de jubilación al menos, para que tengan esa información al respecto. Recomendación número 8. La gestión del sistema. Dicen que hay que potenciar la mejora de la gestión y crear una agencia de seguridad social. Eso ya hace muchos años que se viene diciendo, pero no lo hacen nunca. Esa agencia de seguridad social tendría que ser equivalente a esa gran agencia tributaria que sabemos que funciona como un rodillo. Pues aquí tendría que ocurrir, ¿no? Igual. Aquí tenemos, por un lado, las mutuas de accidentes de trabajo o mutuas colaboradoras con la seguridad social. Por otro lado, tenemos la Tesorería General de la Seguridad Social. Por otro lado, tenemos el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Tenemos el Instituto Social de la Marina. Tenemos el INSERSO. Tenemos el Departamento de Trabajo en Cataluña. Y etcétera, 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 ¿no? Pues sí, ellos dicen, hay que hacer una agencia que recoja todo. Afiliación, recaudación, cotización y reconocimiento de las prestaciones de seguridad social. De hecho, en Cataluña estamos padeciendo ahora un problema que yo creo que va a ser importante y es en cuanto a la renta garantida de ciudadanía y cómo se coordina con esa nueva prestación no contributiva que es el ingreso mínimo vital. Una persona que esté ahora en situación de pobreza extrema puede pedir las dos prestaciones y tiene que pedirla a dos entidades diferentes. Una es el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, si quiere el ingreso mínimo vital, y la renta garantida tiene que pedirla al Departamento de Trabajo. Y cada una le va a pedir una serie de documentación que en muchos casos estará repetida, para luego encontrarse con que son dos prestaciones que se solapan y no va a cobrar las dos, sino que entre ellas tendrán que hacer el reparto para pagarle a la persona. Cuando hablamos de personas en situación de pobreza extrema, también hablamos de personas con dificultades para acceder a medios telemáticos, con dificultades para entender lo que esas normas, que además son complejísimas, están diciendo. Y no veo yo que se estén habilitando ni por parte de la Generalitat ni por parte del Ministerio de Trabajo a un equipo de informadores en este aspecto que puedan ayudar, insisto, a esas personas en situación de pobreza extrema, que son al final quien cobran este tipo de prestaciones. Recomendación número 9. Las mutuas colaboradoras con la seguridad social. Las mutuas colaboradoras con la seguridad social, antiguas mutuas de accidentes de trabajo y más antiguamente las mutuas patronales, siguen siendo una herencia del franquismo, así de claro. Las mutuas ya existían antes del año 67, antes de que se creara la Ley General de Seguridad Social. Y su definición sigue siendo la misma que tenía en aquel momento. Son asociaciones de empresarios que, se dice, sin ánimo de lucro, colaboran en la gestión de la seguridad social. Insisto, y subrayo, asociaciones de empresarios. Entonces, en nuestra lógica de un sistema que ha de ser solidario, que ha de tener una unidad dentro de todo el Estado, que ha de comportarse con esos parámetros de dignidad que yo estaba avanzando anteriormente, una mutua de accidentes de trabajo, una mutua colaboradora con la seguridad social, por mucho que se diga que no tiene ánimo de lucro, cumple con las mismas, cuando sus directivos normalmente son personas que pertenecen a asociaciones empresariales y muy de forma lejana se deja participar en pequeña medida incluso a los sindicatos. Yo creo que no, yo creo que debemos de tender a otra cosa, pero no es lo que dice la recomendación. Yo creo que debemos de tender a una única mutua y evidentemente que esté especializada en temas de medicina del trabajo, pero que sea de carácter público. Yo creo que hoy en nuestro sistema no cabe esta reminiscencia del pasado, que, insisto, no deja de ser una privatización de parte de nuestro sistema de seguridad social. Pero, no, insisto, no es lo que está diciendo la recomendación y yo creo que con el tiempo lo que nos vamos a encontrar es que pueden ser incluso pues, el azote necesario por parte de la seguridad social con respecto a los trabajadores y el control, por ejemplo, de la incapacidad temporal. Estamos en esta época COVID que está siendo todo muy extraño, en la que se está dejando prolongar las bajas médicas de una forma a veces exagerada, hasta la gente llegando incluso a 2 años en situación de baja médica sin que se resuelva sus expedientes, pero parece ser que este es el primer paso para que ya sí, de una forma definitiva, las mutuas puedan dar altas médicas en materia de incapacidad temporal o como mínimo proponerlas con mayores exigencias y con mayores garantías para ellos que no para el trabajador. Recomendación número 10. La lucha contra el fraude.
Bueno, pues evidentemente creo que hay que luchar contra el fraude, no puede ser de otra manera. Insistía en la idea que decía antes, necesitamos una agencia de la Seguridad Social que sea como la agencia tributaria, no para machacar a quien recibe la prestación, sino para machacar a quien está defraudando al sistema. Y las defraudaciones vienen por esas cotizaciones que no se ingresan. Y las defraudaciones solamente se podrán descubrir y se podrán florecer en aquellos casos en que actúa Inspección de Trabajo. Pues ahí viene el gran problema. Si queremos luchar contra el fraude, pues lo primero es dotar al sistema de más inspectores, de la Policía de Seguridad Social, que es al fin y al cabo lo que realizan, ¿no? Pero bueno, no sé yo si están por la labor de crear esos nuevos puestos de trabajo mediante inspectores y subinspectores que puedan realizar esas tareas. Luchando nuestra manera, luchando la transición, nuestras armas, las guitarras, nuestra voz, la munición. A veces nos aplaudieron, a veces nos censuraron y otras dos bajo la ley, a hostias del escenario.